Bienvenidos y bienvenidas a mi canal. En esta oportunidad voy a hablar sobre las medidas de posición, ¿ya? Y un diagrama afín. Entonces, ¿qué son las medidas de posición? Bueno, son valores de la variable estudiada, ¿ya? Que al conjunto ordenado lo va a dividir o lo va a agrupar, ¿no es cierto?, en una cantidad de partes. Entonces, los más usados son los deciles, cuartiles y percentiles. Percentiles. Bueno, son valores que dividen a la muestra en 100 partes iguales. Es decir, que hay 99 valores que hacen esta posible división, ¿ya? Y se van a denotar como percentil 1, percentil 2, percentil 99, ¿ya? Según el P sub algo. Entonces, ¿qué nos quiere decir esto de los percentiles? Vayamos a un ejemplo concreto. Eh, Imagine que tenemos los datos de los sueldos de trabajadores de una gran empresa, ¿ya? ¿Qué significa P sub 15? Bueno, o sea, que P sub 15 sea igual a 300.000. Entonces, imaginemos que aquí tenemos a todos los datos ordenados, ¿ya? Imaginemos que son todos estos los datos ordenados crecientemente, ¿ya? Entonces están aquí todos los sueldos, aquí todos los sueldos ordenados crecientemente, ¿ya? Entonces, el percentil 15, por ejemplo, imaginemos que aquí está el valor 300.000, ¿ya? Y dijimos que este valor aquí, ¿no es cierto?, es P sub 15, o sea, el percentil 15, significa que ha agrupado 15 de las partes iguales, ¿ya? Porque dijimos que los percentiles dividían en 100 partes iguales, ¿ya? Entonces el P sub 1 significa que deja como una parte para acá y 99 para allá, ¿ya? El P sub 2 son una, 2 y la otra 98 para allá. Entonces, ¿qué significa esto? Que P sub 20, o sea, sub 15, el percentil 15, ¿ya? Si vale 300.000, significa que hay un 15%, ¿ya? Entonces aquí uno puede decir que hay un 15% de personas que ganan 300.000 o menos, ¿ya? O dicho de otra manera, que hay un 85%, ¿ya?, de trabajadores que ganan 300.000 o más, ¿ya? Entonces, esos son los percentiles. Como uno hace una división de 100 partes iguales, ¿ya? Imaginen que son 100 partes iguales. Entonces, si uno toma el percentil 22, ¿ya? Significa que yo he agrupado 22% para acá y el restante, ¿no es cierto?, que sería 8,78% para acá. Entonces, esos son los percentiles, ¿ya? ¿Cómo se calculan los percentiles según alguna muestra que nos den? ¿Ya? Entonces, imaginemos que la muestra son esos datos eh, que representan la cantidad de veces que sale de casa a la semana. Entonces, ¿cuál sería el percentil 30, por ejemplo? Bueno, el paso uno es ordenar la muestra de forma creciente, ¿ya? El paso 2 va a ser calcular n por k dividido en 100, donde n va a ser el total de datos, ¿ya? Y k el percentil que se quiere. En este caso, como es 30, vamos a tener que hacer k igual 30, ¿ya? Entonces, en este caso, k igual 30, por ejemplo. Ya, una vez que hayamos calculado este número, vamos a tener dos opciones. Una es que si el número resulta un número entero, ¿ya? Entonces ese valor que encontramos, eh, ¿ya?, representa la ubicación. Por lo tanto, el percentil se va a calcular como el dato que está en esa posición más el siguiente dividido por 2. O sea, el promedio entre el dato que yo encontré y el que sigue, ¿ya? Vamos a dar un ejemplo. Y si resulta un número decimal, va a ser el dato que ocupa la posición, o sea, la posición entera del número que encontré. Por ejemplo, si yo encontré 2,1, la parte entera es 2, ¿ya? Más 1, 3. Entonces significa que el dato va a ser, o sea, el percentil va a tomar el valor del dato, ¿ya?, que está en la posición 3. Entonces vamos a tratar de hacer ejemplos concretos para entender bien cómo funciona esta formulita, ¿ya? Entonces vamos a resolver primero el que dimos, ¿ya? Entonces el primer paso es ordenar.
Entonces vamos a colocar el 2, después viene el 4, ¿no es cierto? Después viene el 5, después viene el 6, el 7, el 8, el 9 y el 10. ¿Ya? Luego tenemos que hacer el cálculo, ¿ya? Segundo paso sería hacer el cálculo n por k dividido en 100, donde n es la cantidad de datos, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, son 8 datos, por 30 dividido en 100, ¿ya? Entonces, vamos a hacer el cálculo, 8 por 30 sería 8 por 0, 8, o sea 0, y 8 por 3, 24, ¿ya? Dividido en 100. Y aquí no recomiendo simplificar porque dividir por 100 es fácil, ¿ya? Porque son dos ceros, entonces agrego 2 comas. 1, 2, o sea, agrego una coma en el segundo puesto, ¿no es cierto? Así. O sea, 2,4, ¿ya? Bueno, como nos dio decimal en la segunda parte, ¿qué significa esto? Que el percentil, ¿cómo se llama esto? 30 va a ser el, el dato que se ubique en la posición de la parte entera 2,4 más 1. Eso es, ¿ya? ¿Qué significa esto? Que el percentil 30 va a ser el dato, la parte entera de 2,4, 2 más 1, 3. Es el dato de la posición 3. Miramos el dato de la posición 3 y el 5. O sea, significa que el percentil 30 sería 5 para esta muestra, ¿ya? Entonces, eso es, ¿ya? Veamos otro ejemplo. Dice, sea la muestra que está acá, ¿cuál es el valor de P sub 70 o cuál es el valor del percentil 70? Entonces, vemos que la muestra aquí está ordenada de manera creciente, ¿ya? Entonces eso ya nos ahorró el paso 1. El paso 1 está listo, ¿ya? Estoy verificando y está listo. Entonces vamos por el paso 2. Tenemos que calcular n por k dividido en 100, ¿ya? N es la cantidad de datos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. ¿Ya? Son 11 datos. Por, quiero el percentil 70. Entonces me queda dividido por 100. Y multiplico. Me queda 77, ¿no es cierto? 770 dividido por 100. Y aquí, por ejemplo, nuevamente nos da decimal porque nos da 7,7. Y por lo tanto hacemos el cálculo nuevamente como lo habíamos hecho, ¿ya? Que es el percentil 70 va a ser el dato que está en la posición 7,7 más 1, ¿ya? O sea, el percentil 70 va a ser el dato, parte entera de 7,7, 7 más 1, o sea, el dato que está en la posición 8, y ese dato es 1, 2, o sea, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ese 10 que está ahí. Entonces, P percentil 70 igual a 10, ¿ya? Entonces así lo calculamos. Vamos con los cuartiles, ¿ya? Los cuartiles también son valores, ¿no es cierto? Que nos distribuye, o sea, que nos divide a la muestra en una cierta cantidad de partes iguales. En este caso son 4 partes iguales, ¿ya? Entonces, por lo tanto, vamos a tener 3 valores, ¿ya? Vamos a tener 3 valores. Un Q sub 1, un Q sub 2 y un Q sub 3. O sea, cuartil 1, cuartil 2, cuartil 3. Porque tienen que imaginarse la muestra así, ¿ya? Y uno la divide en 4 partes iguales. Espero que sea como menos igual. Entonces, este es el cuartil 1, este es el cuartil 2, este es el cuartil 3. O sea, uno tiene que calcular 3 valores para ubicarlos y dividir la muestra en partes iguales. ¿Qué significa eso? Que vamos a tener un 25% de datos por acá, un 25% de datos por acá, un 25% de datos por acá y un 25% de datos por acá, ¿ya? Entonces estos son los cuartiles. Son 3 medidas que nos distribuyen la muestra en 4 partes iguales y cada una de esas partes tiene el 25%, ¿ya? Entonces, relación entre percentiles y cuartiles. Bueno, la relación es la siguiente, que por ejemplo cuando uno quería calcular P25, por ejemplo, va a ser así, n
por 25, ¿no es cierto? Dividido en 100, ¿ya? Entonces, n puedo simplificar por 25, ¿no es cierto? 1 dividido en 4. Y esta fórmula es la que se ocupa para calcular el cuartil 1, ¿ya? Entonces, ¿qué significa esto? Que esto es el cuartil 1. Entonces, el cuartil 1 es lo mismo que el percentil 25, porque el percentil 25 significa que había 25 partes iguales, ¿no es cierto? Y por lo tanto, estos dos valores tienen que ser iguales. El otro, el cuartil 2, es igual al percentil 50, porque este está a la mitad, ¿ya? Entonces acá el percentil 50, ¿ya? Es igual al cuartil 2, porque el percentil 50 te divide en dos partes iguales y el cuartil 2 hace lo mismo. Y por último, el cuartil 3 va a ser igual al percentil 75, ¿ya? Porque acá, como pueden ver, 75 por 75, como pueden ver, de aquí para allá hay un 75%, ¿ya? ¿Qué significa eso? Que hay agrupadas 75 partes iguales cuando uno lo ve como percentiles. Entonces, en términos de valores, ¿no es cierto? Estos son iguales. El Q3 con el P sub 75, o sea, el cuartil 3 con el percentil 75 son iguales, ¿ya? Entonces, esa es la relación que existe entre percentiles y cuartiles. Entonces, usted puede aprenderse una única fórmula, ¿ya? Porque, por ejemplo, para el cuartil 1 se dice que se calcula como n por 1 dividido en 4, para el cuartil 2 se calcula n por 2 dividido en 4, y para el cuartil 3 se calcula n por 3 dividido en 4, ¿ya? Pero esto sale también de los percentiles, ¿ya? Entonces, con que usted con que usted se sepa la fórmula de los percentiles, usted puede calcular la de los cuartiles, ¿ya? Porque se deriva de ello. Entonces, algún ejemplo. Dice, considerando las keys de tus últimas partidas en un juego X, ahí está 0, 2, 3, 5, 7, 8, 10, calcule los valores de cuartil 1, el cuartil 2 y el cuartil 3. Entonces, el cuartil 1, ya, vamos a hacer lo mismo, que era 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, son 7 valores. Entonces, el cuartil 1 yo lo calculo así. Digo, 7 por 1 dividido en 4, y esto me dio un número decimal, ¿no es cierto? Porque va a ser, puede ser mejor hacerlo con percentiles, porque por ejemplo aquí habría que ser 7 por 25 dividido en 100, ¿no es cierto? Y esto nos queda, bueno, 140 más 35, entonces me quedaría 571 dividido en 100, esto nos daría 1,75. Ya como es un decimal, entonces nos queda que el cuartil 1 es el X que está en la posición 1,75, ¿ya? O sea, la parte entera más 1. O sea, que es el dato que está 1 más 1 en la posición 2. El dato de la posición 2 es ese, ¿ya? Cuartil 1 es el valor 2, ¿ya? Vamos con el cuartil 2, ¿sí? Entonces con el cuartil 2 uno puede hacer eso, que es 7 datos por 2 dividido en 4. Entonces me queda 7 por 25 dividido en 100. Pero uno puede intuir que, o sea, 50, 200, 50. Uno puede intuir que es el doble, ¿ya? O sea, de hecho es el doble. Entonces va a ser el doble de 1,75, ¿ya? Entonces nos quedaría 0, 1, 14, 5, ¿no es cierto? 1, 2, 3. O sea, nos queda 3,5. Por lo tanto, el cuartil 2 va a ser el dato que está en la posición 3,5 más 1. O sea, la parte entera de 3,5 más 1. Y eso es 3 más 1. Entonces el dato de la posición 4. Y ese es el 5. ¿Ya? Y por último, tenemos que el cuartil 3
se calcula como 7 por 3 dividido en 4, ¿ya? Y ahí uno puede intuir que es el triple, ¿ya? Que es el primero. Entonces, pero creo que es muy 7 por 75 dividido en 100. Creo que es más fácil sacarlo así. Entonces nos queda como 7 por 75 y eso nos queda que 7 por 70 sería 490, ¿no es cierto? Y 7 por 5 sería 35 más 35. Entonces nos queda 5, 2, 1, 525. Entonces al dividirlo por 100 nos queda en 5,25. Entonces nos dice que el cuartil 3 va a ser el dato que está en la parte entera de 5,25 más 1, y eso es el dato, ¿no es cierto?, 6, y eso es el 8, ¿ya? Entonces ahí está listo. Rango entre cuartiles. Bueno, le- se ve un poco feo ahí, pero el rango entre cuartiles, lo voy a dejar acá, ¿ya? El rango entre cuartiles se calcula como el cuartil 3 menos el cuartil 1. En este caso, ¿ya? El rango intercuartil sería, tomo el cuartil 3 que es 8, el resto del cuartil 1 que era 2, ¿ya? Y nos da 6. Entonces este sería el valor de nuestro rango intercuartil, ¿ya? Y el rango entre cuartil lo que nos dice es en dónde está como el 50%, ¿ya? Entonces, por ejemplo, si anotamos los datos acá, entonces, claro, este era nuestro cuartil 1, ¿no es cierto? Y este era nuestro cuartil 3. Entonces, acá está por lo menos nuestro 50% ya de los datos. Esa es la interpretación de rango entre cuartiles. Claro, es un poquito más, ¿no es cierto? Pero uno sabe que el 50% de los datos centrales está aquí, ¿ya? Eso es lo importante del rango entre cuartiles. Bueno, vamos a ir con el diagrama de cajón, ¿ya? Para ver cómo se construye y explicar cómo se construye y a partir de eso como tratar de sacar información después de un diagrama ya dado. Entonces, por ejemplo, dice que aquí hay la edad de un grupo de adolescentes y hay que representar estas edades con un diagrama de cajón, ¿ya? Entonces, por ejemplo, el diagrama de cajón se construye primero sabiendo Q1, Q2, ¿ya? Y Q3. O sea, el cuartil 1, el cuartil 2 y el cuartil 3 uno los tiene que saber, ¿ya? Entonces empezamos a calcularlo, ¿ya? Cuartil 1 va a ser igual 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Son 9 datos. Entonces nos queda 9 por 25 dividido en 100. Eso nos da, bueno, 25 por 9. 20 por 9 sería 180, ¿no es cierto? Por 5 por 9 serían 45 más 45 y eso nos daría que es 5, 2 y 2, ¿no es cierto? Entonces nos daría 2,25. Entonces ya uno sabe que es el dato que sigue a la posición 2. Entonces cuartil 1, ¿ya? Es el dato de la posición 3, ¿no es cierto? Porque la parte entera de esto es 2 más 1, 3 y eso es el dato 16, ¿ya? O sea, está, como ya está todo ordenado, ya está listo. Después cuartil 2 sería el 9 por 50 dividido en 100, ¿ya? Y nos queda, bueno, esto quizás es más fácil sacar simplificando. Aquí vamos a simplificar por 10 nomás. Entonces nos queda 45 dividido por 10. Así que eso es 4,5. Entonces yo sé que el cuartil 2 es el dato de la posición 5 y este era el 3, 4, 5, esto es 17, ¿ya? Entonces después cuartil 3 sería 9 por 75 dividido en 100, ¿ya? Entonces multiplicamos, sería 75 por 9. Bueno, 9 por 70 serían 630, ¿no es cierto?
más 45, entonces nos queda 5, 7, 6, 6, o sea, nos daría 6,75. Significa que el cuartil 3 es la posición 7, ¿no es cierto? Y eso es 6, 7, es 18. Estamos listos. ¿Cómo hacemos el diagrama? Representa. Upa, lo siento. ¿Cómo hacemos el diagrama? Bueno, lo hacemos de la siguiente manera. Colocamos los números. 14, vamos a ir saltando un buen espacio. 15, 16, no, creo que es por acá. 16, ya, ese. 17, 18 y 19, ya, o sea, 19, lo siento, y ahí sí. Entonces, primero tenemos que hacer la caja, ya, el diagrama de caja, o diagrama, se le llama caja con bigote igual, ya. Diagrama de cajón, entonces primero tengo que encontrar la caja, y la caja se hace con el cuartil 1 y el cuartil 3. Eso significa que el cuartil 1 es 16, entonces parto acá, ya, ahí parto la caja, y Q3 es 18, entonces acá cierro la caja, ya. Esta es mi caja, entonces hago la cajita. Después dice, dentro de la caja tengo que representar el cuartil 2, ¿ya? Y el cuartil 2 es 17, entonces hago una línea acá. Entonces la línea que vean adentro de la caja siempre va a ser el cuartil 2, ¿ya? Después tengo que extender una rama desde el cajón, ¿ya? Y esta rama tiene que ir hacia el dato mayor, que en este caso es 19. Se extiende una rama hasta el dato 19. Y después extiendo otra rama hasta el dato menor, que es 14, ¿ya? Y ahí está hecho el diagrama de caja con bigote. Entonces, ¿qué significa esto? Que este extremo de acá es el dato menor, este extremo de acá es el dato mayor, cuartil 1, cuartil 2, cuartil 3, ¿ya? Entonces, eso sería el diagrama de, de cajón, ¿ya? O diagrama de eh, caja con bigote. Estos extremos, estos bigotes, también lo ocupan a veces, lo sacan con una fórmula, pero este video está hecho en base a lo que va a ser la prueba de transición, por lo tanto ahí se trabaja generalmente con que estos sean los valores mínimo y máximo, a menos que se diga lo contrario, yo creo. ¿Ya? Entonces, eso. Miremos un ejemplo de ya hecho. Entonces, por ejemplo, esto puede representar número de hijos o hijas, ¿ya? De un grupo de personas. Entonces, ¿qué significa esto? Que yo sé que el dato mínimo es 0, ¿ya? Y yo sé que el dato máximo es 4. O sea, yo puedo inferir que, no sé, una persona, ¿no es cierto? Una persona eh, tiene 0 hijes, ¿ya? Hijes. Y hay una persona que tiene 4 hijes, ¿ya? Por otra parte, yo sé que acá está el cuartil 1, ¿ya? Este sería el cuartil 2 y este sería el cuartil 3. Y entonces yo extiendo, yo sé que el cuartil 1 sería valor 1, extiendo, yo sé que el cuartil 2 sería 2 y el cuartil 3 sería 3, ¿ya? Por lo tanto, yo sé que eh, del cuartil 1 hacia acá, ¿no es cierto? Hay un 25% de datos. El cuartil 1, entre el cuartil 2 hay otro 25% de datos. Entre el cuartil 2 y el cuartil 3 hay otro 25% de datos. Y entre el cuartil 3 hacia adelante hay otro 25% de datos. Eso también lo puedo saber, ¿ya? Y el otro podría saber que entre 0, o sea, no, entre 1 y 3, ¿ya? Está el rango intercuartil, ¿ya? Y significa que está el 50% de los datos centrales. Entonces, esa es la información que yo podría sacar de un diagrama de cajón, ¿ya? Entonces, espero que les haya gustado el video, que se haya entendido.
Bueno, cualquier consulta en los comentarios, ¿no es cierto? Y para mis estudiantes, bueno, en Classroom, ¿no es cierto? Así que eso, espero que estén muy bien, cuídense harto y nos vemos en un siguiente video. Chau, chau.